a Madrid y veo que el tema del agua y de las privatizaciones no tiene color político, puesto que nuestro pueblo está gobernado por el PSOE. Han tenido que pasar muchos años para que llegara el PSOE al gobierno y para que lo primero que haya hecho ha sido privatizar el bien más preciado que teníamos, que era el agua. Nadie lo ha entendido, el movimiento, los vecinos no había, por más que hemos mirado, ni razones técnicas ni económicas que lo hayan justificado, y se ha levantado todo el movimiento vecinal. Nos hemos constituido en plataforma con toda la ayuda de aquí de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, y llevamos ya 8 meses de lucha. Creo que, bueno, no sé si en la buena dirección, porque parece que a veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero sí, bueno, yo puedo hablar más de una experiencia a nivel más micro, ¿no? Esto ha servido para crear esa cultura del agua que estáis hablando ahora y que quizás antes no lo teníamos, que nuestros políticos no se han encargado de hacerlo, que simplemente nos cobraban y pagábamos, pero gracias a todo el movimiento, a la ayuda de la plataforma, se ha creado toda una cultura, toda una sensibilización para saber que el agua es un derecho humano, que es un bien de dominio público, que tenemos que cuidar, que Rascafría siempre lo ha cuidado. Es verdad que pagamos un precio, puesto que tenemos que garantizar que el agua llegue a la mejor calidad posible a Madrid, pero también reivindicamos que esa gestión no se regale como se ha hecho al canal. Justamente se firma el convenio cuando el canal se privatiza, de casualidad, ¿no? Cuando se regala toda la red del pueblo al canal y cuando nos damos cuenta los vecinos que no tenemos ninguna capacidad para ella. Pero bueno, hay también efectos colaterales positivos, como os decía, porque ahora todo el mundo no tenemos duda que la gestión del agua debe ser municipal, que el pueblo tiene que además crear una mesa del agua y ser el pueblo quien decida qué modelo de gestión queremos, hacia dónde queremos llevar y saber dónde queremos que se reviertan los réditos o los beneficios. Y bueno, yo os quiero trasladar eso, todo el entusiasmo, toda la lucha y toda la solidaridad. Creo que es importante de ahora de todos los pueblos, grandes, pequeños, ¿no?, para tomar esa conciencia de lo que supone lo que es el agua como un derecho humano, como un bien de dominio público. Yo estoy con el compañero de acuerdo de antes que decía que el agua es un símbolo. En mi pueblo así se está convirtiendo. El agua ha servido para unirnos a los vecinos como una piña, cosa que no había ocurrido nunca para otro tipo de temas, para poder luchar y tomar más conciencia de lo importante que es la gestión pública de los servicios, ¿no? Porque además lo que hace la privatización y en general es alejar a los ciudadanos de la gestión. Es decir, cuando la gestión se privatiza, lo que se hace es que los ciudadanos dejamos de ocuparnos de eso, mientras que la gestión, si es pública, los ciudadanos tenemos una conciencia de que eso, tenemos que tomamos decisiones respecto a en qué dirección queremos que vaya la gestión de lo que sea, en este caso es del agua. Y yo creo que en eso tenemos que estar como orgullosos y bueno, agradecer a todos estos movimientos, porque la Plataforma de Madrid también es la que nos pone en contacto con todos los restos de movimientos que estáis fuera de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que os quería un poco trasladar.